UTV presenta A Fondo. Gracias por acompañarnos en una edición más de su programa A Fondo. Desde UTV, canal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, le damos la bienvenida. Hoy en compañía de dos destacados economistas, nos referimos al doctor Hugo Noé Pino, quien está con nosotros, exministro de Finanzas y expresidente del Banco Central de Honduras. Y también está con nosotros el doctor Jonathan Mencos, guatemalteco. Sí. Muy bien, y director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Bienvenidos. Muchas gracias. Placer saludarlos. Por supuesto que si estamos en compañía de destacados economistas, abordaremos temas económicos, aspectos económicos de Honduras, pero también de Centroamérica y internacionales. Iniciaremos con el doctor Mencos, quien nos hablará un poco acerca de la situación económica centroamericana, doctor. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. En primer lugar, hay que reconocer que la crisis económica que se inicia en 2007-2008, dado que es una crisis que vincula el sistema financiero mundial, ha tenido repercusiones muy grandes en la economía global, pero también en la economía centroamericana. Y las cifras que se han revelado en las últimas semanas, tanto por CEPAL como el propio Fondo Monetario Internacional, nos reiteran algo que en el ICEFI a lo largo de nuestros informes de coyuntura económica y fiscal para Centroamérica hemos reconocido. El crecimiento económico mundial tiene todavía algunas barreras importantes para volver a retornar a una senda de crecimiento más robusto. Y esto tiene que ver indudablemente con la carencia de fuentes de empleo. Los niveles de desempleo en el mundo desarrollado están afectando muchísimo las posibilidades de poder mejorar o robustecer el crecimiento económico. Eso tiene un impacto sobre la región porque son los consumidores del mundo desarrollado los que compran nuestros productos de exportación. Así es que lo otro que también se está observando en la economía en general es una continuada debilidad de los sistemas financieros. Hay problemas en las posibilidades de pagar hipotecas, en las posibilidades de consumo de los habitantes del mundo más desarrollado. Y a eso hay que agregar que los estados en el mundo desarrollado están también pasando por números rojos durante muchísimos años en materia de política fiscal. Eso está teniendo un impacto sobre la región. Llevamos ya muchos años con crecimientos relativamente bajos, digamos, por debajo del potencial de crecimiento de Centroamérica. Y esto tiene que ver con que, aunque han habido algunas recuperaciones en términos de remesas familiares, de exportaciones, de inversión extranjera directa y de comercio exterior en general, no ha sido suficiente como para que los países puedan crecer de una mejor manera. En Centroamérica, en los próximos años, el promedio de crecimiento va a estar en torno al 4%, pero ese es el promedio, ¿verdad? Ahí los países que están apuntalando el crecimiento económico son Costa Rica y Panamá. Panamá, que tiene todo un plan de mejora y de expansión de la inversión en infraestructura pública y privada, y Costa Rica, que tiene un amplio mercado de exportaciones, mucho más amplio de lo que tenemos el resto de los países de la región. Centroamérica, entonces, en los próximos años, debido a la propia crisis económica internacional, que todavía nos falta por ver por lo menos 8 o 10 años más de crecimiento relativamente bajo, Centroamérica tiene dos rostros. Un rostro es el de aquellos países que tienen estados un poco más robustos, como Panamá y Costa Rica, que van a crecer un poco más y que van a lograr no tener graves problemas en términos de equidad y de aumento de la pobreza. Y los otros 4 países, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, con crecimientos un poco más débiles, con estados también más debilitados y con cuentas fiscales relativamente en números rojos, ¿verdad? Entonces, eso plantea una serie de preguntas que la sociedad tiene que hacerse, y una de ellas es cómo vamos a hacer para enfrentar estos años de bajo crecimiento. Yo leí recientemente algo que usted afirmaba hace poco sobre la crisis económica internacional y que esa crisis afectaría a Centroamérica por lo menos durante 10 años. ¿Es así? Sí, correcto, porque dado los problemas financieros en el mundo en desarrollo, en realidad a lo largo del último siglo, las crisis financieras, que después se traducen en crisis económica,
tienen un periodo de recuperación muchísimo más lento que cuando solo se dan crisis económicas. Y esto porque en realidad cuando hay una crisis financiera como la que hemos visto, de la magnitud que hemos observado en los últimos años, lo que se está poniendo en juego, y desafortunadamente la respuesta de los gobiernos ha sido contraria a lo que uno esperaría, pero la respuesta ha sido, al final de cuentas, reducir las posibilidades para que el Estado, para que los gobiernos puedan tener un mayor margen de maniobra. Entonces lo que estamos viendo es un aumento del desempleo, personas que al estar desempleadas no van a pagar la hipoteca de su casa, y eso se traduce en un problema adicional en el sistema financiero. Y bueno, lo que estamos viendo al final es un círculo vicioso, cuyo epicentro en este momento es la zona euro, ¿verdad? Está localizado en Europa, con políticas sumamente restrictivas, que lo que hacen es que el Estado pues consuma menos, pague menos salarios, y todo esto tiene como contraparte un grave problema de gobernabilidad, ¿verdad? En el caso de Centroamérica, en los próximos meses, y ya se está viendo en algunas actividades y sectores económicos, pero en los próximos meses lo notaremos con muchísima más propiedad, cómo se va a comenzar a desacelerar en muy buena medida nuestras exportaciones. Ya en el último informe de coyuntura económica y fiscal del ICEFI, nosotros advertíamos que hay un menor dinamismo en el sector agrícola, un menor dinamismo en el mercado de la construcción, y en general las administraciones públicas de la región están comenzando a gastar un poco menos, o menos por lo menos con respecto al gasto que se hacía en los primeros 2 años de la crisis económica, que era cuando, por cierto, los estados tenían algunos recursos en la alcancía que venían guardándose después de los años de vacas gordas, en que la región estuvo creciendo por encima del 6%. Hoy el gran debate en Centroamérica tendría que ser qué vamos a hacer en los próximos 10 años para blindar por lo menos el desarrollo social, ¿verdad? No sacrificar ni la educación, ni la nutrición, ni la salud de los habitantes. ¿Qué modelo económico podría responder para crecer desde adentro y no esperar a que podamos crecer porque nos está yendo bien en nuestras exportaciones? Y finalmente, ¿qué hacemos con la política fiscal, que es la columna vertebral de cualquier proyecto de nación? Hablando entonces de región, la región centroamericana, y según estas observaciones que usted nos hace, y esas, de alguna forma, esas interrogantes, esas preguntas, esos planteamientos, desde su experiencia, desde los estudios que ustedes realizan en el ICEFI, ¿cuáles serían entonces algunas propuestas? Yo decía, lo que usted nos dice es nada esperanzador para la región centroamericana. Luego uno piensa en Europa y uno dice, bueno, está tan lejos, es otro continente, ¿y de qué forma nos va a afectar? Tal vez si pudiéramos hablar un poco de eso, pero también, bueno, y si en bloque también esos países centroamericanos en bloque pudieran de alguna manera hacerle frente a esta situación. Pero la pregunta inicial es, ante esos planteamientos que usted hace, ¿verdad?, y estos análisis, ¿cuáles podrían ser esas propuestas o soluciones? Bueno, en realidad lo que uno observa de la economía centroamericana es que es muy dependiente de lo que sucede en el exterior, ¿verdad? Nos hemos dedicado mucho a abrir nuestras economías, a exportar, a intentar que quienes se van de los países envíen remesas, pero lo cierto es que ese modelo económico ha permitido que dejemos de pensar cómo crecer de manera endógena, ¿verdad? Cómo crecer en lo doméstico. Centroamérica más bien tiene una gran oportunidad ante la amenaza de lo que está sucediendo en la economía mundial, y es que en este momento el mayor y el mejor negocio económico y políticamente hablando es luchar contra la pobreza. Programas de inversión que permitan mejorar la infraestructura social de los países, escuelas, centros de salud, puestos de salud, universidades, a la par de programas estratégicos de mejorar la infraestructura económica, ¿verdad? Carreteras, vías de comunicación comercial y productiva dentro de la propia región, podrían ayudar a acrecentar el ritmo de crecimiento económico. Claro que esto tiene costos. Y en este momento, aunque los países de Centroamérica, a partir de la crisis económica, hicieron reformas tributarias, resulta ser que esas reformas están siendo insuficientes frente a lo que tenemos que enfrentar. Y en ese sentido, de toda la región, el único país que no hizo reformas fue Costa Rica, y lo está pagando con tasas de interés para endeudarse sumamente altas y con graves problemas para poder continuar sosteniendo su modelo de bienestar.
Bueno, en síntesis, la estrategia es luchemos contra la pobreza, porque en realidad esa es una forma de crecer económicamente, pero además es un llamado que la sociedad centroamericana está haciendo. Y los niveles de ingobernabilidad en la región nos reflejan que es necesario que los estados y los políticos tomen la decisión de empezar a luchar contra la pobreza, porque eso es allanar el camino para la gobernabilidad democrática de nuestra región. Muy bien. Si nos enfocáramos, si cerráramos, digamos, el área ahora de análisis, y en lugar de hablar de Centroamérica nos referimos específicamente, doctor, a Honduras, ¿cómo calificar la situación económica? Y bueno, de paso, ya que estamos hablando, analizar también el aspecto fiscal del país, ¿cómo lo calificamos? En primer lugar, yo diría de que la situación económica es bastante compleja. A la descripción detallada que hacía Jonathan con relación al contexto internacional, podríamos agregar dos elementos adicionales que están afectando a varios de los países de la región, principalmente a los países del Triángulo Norte, que son Guatemala, El Salvador y Honduras, y es el crimen organizado. Este aspecto del crimen organizado no solamente ha desatado una ola de violencia sin precedentes en la región en momentos de paz, y además implica también costos fiscales necesarios para tratar de disminuirla. Otro elemento que está afectando las posibilidades de crecimiento y desarrollo de nuestros países es el cambio climático. Todas las informaciones señalan que los países centroamericanos son los países más susceptibles a desastres naturales. Sí. Constantemente tenemos inundaciones, tenemos terremotos, tenemos huracanes, etcétera, y esto nuevamente implica un efecto de carácter fiscal, porque los desastres naturales traen como consecuencia, por una parte, cuando hay sequía, la necesidad de atender a la población en las zonas donde hay sequía, proporcionando el alimento, y cuando hay inundaciones, terremotos, etcétera, se destruye una parte importante de la infraestructura del país, y lo que es más terrible, se pierden vidas humanas y hay que ayudar a los hogares a tratar de reconstruirse. Honduras presenta en forma similar, o yo diría más compleja que otros países, un panorama de bajo crecimiento en los próximos años. En los últimos años, desde que se dio la crisis del 2008-2009, sí. Como señalaba Jonathan, antes de la crisis, en el periodo 2003-2007, estábamos creciendo a 6-7%, que son tasas muy aceptables para reducir pobreza. Pero ya estamos viendo en los últimos 3 años, desde el 2009, estamos creciendo a tasas entre 2 y 4%, entre 3 y 3.5%. Si la población está creciendo al 2%, quiere decir que en términos per cápita estamos creciendo 1,5%. Eso es insuficiente para reducir pobreza, es insuficiente para crear empleos de calidad realmente. Y lo que nosotros estamos viendo, ya las cifras lo están mostrando, es que la pobreza en los últimos años ha aumentado 2%, la extrema pobreza también ha aumentado 2%. Y ahí la segunda parte que usted se refería, la parte fiscal. En la parte fiscal, lógicamente, la situación internacional, cuando hay un crecimiento bajo, entonces los ingresos fiscales también son bajos, el crecimiento no tiene mucho dinamismo y por lo tanto se agudiza el problema fiscal, y es lo que estamos viendo en Honduras por diferentes formas. Yo diría que en Honduras actualmente hay una crisis fiscal que tiene 3 fuentes principales. En primer lugar, el contexto internacional, que se ha venido reduciendo la actividad económica, que hace que no crezcan los ingresos en la manera como estaban proyectados. En segundo lugar, la falta de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que trajo como consecuencia que alrededor de entre 260 a 300 millones de dólares que estaban programados en lo que se llama apoyo presupuestario no entraran al país. Y en tercer lugar, es bastante claro que pese a que el gobierno ha hecho varios ajustes de carácter fiscal,
no están creciendo los ingresos como estaban programados. Entonces, ¿qué se ha constituido eso? Esto se ha constituido a que el déficit fiscal no se esté reduciendo en la forma como estaba planificada, se está convirtiendo en que la deuda interna está aumentando aceleradamente. Solo para darle un dato, alrededor de finales del 2008 la deuda interna era alrededor de 25.000 millones de lempiras, actualmente anda más arriba de los 50.000, y las proyecciones son de que para finales del 2013, del próximo año, va a andar alrededor de 60.000 millones de lempiras. Entonces esto realmente crea una situación bastante difícil. Y aquí quisiera hacer una observación adicional, Jorge, y es la siguiente, que desafortunadamente en medio de todos estos problemas que hemos descrito, no vemos un liderazgo realmente de parte del gabinete económico. Nadie sabe a explicar realmente cómo está la situación, pero más de cómo está la situación, qué es lo que está haciendo el gobierno. Claro, se han dicho varias cosas. Aprobó un programa anticrisis que cuando uno lo lee, lo que encuentra son medidas de carácter general, es decir, nada de concreción. Que de hecho hay quien ha criticado que no será tan efectivo esa labor del Exactamente. Y luego en la materia fiscal se han señalado, bueno, se intervino la Dirección Ejecutiva de Ingresos para mejorarla, pero eso no se da de la noche a la mañana. Eso más bien expresa un reconocimiento bastante claro de que la situación está muy difícil. Y luego se toman una serie de medidas de carácter de reducción del gasto, que se va a reducir 11% los salarios de los que ganan más de 50.000, que se va a reducir viáticos y todo, pero ahí no está el grueso del problema. Ahí está algo simbólico, que están dispuestos a sacrificarse, pero en el lado de los ingresos tenemos una fuerte evasión fiscal, tenemos una serie de exoneraciones fiscales que no se justifican. En el caso del gasto hay ineficiencias muy fuertes del gasto, hay una falta de focalización más que vaya hacia los sectores más vulnerables. Y cuando Jonathan planteaba que en estos momentos es necesario blindar el gasto social, todavía no vemos en Honduras específicamente las medidas que tengan a blindar todo esto. Y para hacer más complejo el panorama, en un marco de proceso electoral en donde las principales autoridades, desde el presidente del Congreso hasta el alcalde de la ciudad, de las principales ciudades y de diferentes, andan en campaña política. Entonces, esto está como el chiste, aquel famoso del comerciante que llama cuando se está muriendo a sus hijos y pregunta, y cuando llegan todos pregunta, bueno, ¿y quién está cuidando la tienda, verdad? Sí. Eso es lo que uno se pregunta en Honduras, ¿quién está cuidando la tienda? Sí, muy bien, esa era una de las interrogantes que tenemos, de las inquietudes. De repente está la crisis, esta situación económica, y que bueno, ya lo han analizado ustedes también, es nada esperanzador, en plena campaña y no hay propuestas. Es decir, ellos, ahora los precandidatos, los aspirantes, están hablando de algunas gratificaciones hacia la gente, de algunas de bonos y de regalías al pueblo, pero no están hablando como lo debería hacer un profesional, un experto, un analista, un científico, y esto pues es contraproducente, esto es dañino para el país. Sin lugar a dudas. Realmente que una de las cosas que hemos visto en esta campaña interna es la falta de propuestas. Y luego, qué bueno que lo menciona Jorge, porque precisamente el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales tiene en mente el próximo año, en el marco del proceso electoral, hacer un seguimiento de los planes de gobierno. Nosotros queremos evaluar cuáles son esas promesas, pero principalmente qué impacto fiscal tienen esas promesas, cuánto cuestan. Le voy a señalar dos promesas que se han hecho actualmente. La primera, de uno de los precandidatos, que va a aumentar 2.000 lempiras el bono que se encuentra, que se está realizando. De 10.000 a 12.000. De 10.000 a 12.000. Entonces la pregunta lo que vamos a hacer nosotros
pero ya en el marco de la campaña del próximo año. Si alguien tiene una expresión de esa naturaleza, bueno, ¿cuánto se necesita para que esa promesa se cumpla? ¿De dónde van a sacar los recursos si actualmente estamos en una crisis fiscal? Yo creo que para construir ciudadanía fiscal y para que la población tenga información y una idea clara de cómo se van a cumplir las promesas, se están dando. También hemos escuchado otra promesa de creación de 200,000 empleos. 200,000 empleos. La misma empresa privada, ayer estaba haciendo un cálculo mental la misma empresa privada señala que crear un empleo cuesta $10,000 en términos generales, un empleo digno, no esos empleos por hora que están promocionando, que son una degradación al trabajo decente proyectado por la OIT, pero un empleo digno cuesta $10,000 hacerlo. Para crear 200,000 empleos en Honduras necesitaría 21,000 más o menos alrededor de 21,000 millones de lempiras. Y las promesas estas no hablan del gobierno, creo que dicen en un año, si no me equivoco, la creación de tantos empleos. Sí, entonces no mencionamos esto, digamos, como ninguna crítica, pero el próximo año, que ya son elecciones generales, entonces sí, el ICEFI va a darle seguimiento y va a hacer cálculos, lo que nosotros llamamos costeo de las promesas de campaña, y a producir documentos que realmente le muestren al público en general lo que costarían estas, y pedirle a los candidatos que digan de dónde van a sacar los recursos, qué significa en el fondo, cómo van a manejar la política fiscal. Bueno, que ahí sería sumamente interesante entonces de repente escuchar o analizar primero esos estudios que ustedes harán y luego escucharles a ellos si realmente tienen una respuesta a esa pregunta. Muy bien. Cuando hablamos de política financiera y que se critica, ¿verdad?, de alguna forma a los gobiernos por no contar con una o no llevarla a cabo, ¿qué implica cuando hablamos de una política financiera y que debe ejecutarse y tenerse en cuenta en un gobierno? ¿Qué implica esto? Bueno, básicamente de lo que se trata es de entender, como en cualquier familia, uno cuenta con ciertos recursos y tiene ciertas prioridades, ¿verdad? Entonces, la cuenta financiera es en alguna medida la forma, o la política financiera, la forma en la que esos recursos llegan al Estado, y habría que agregar en qué se traducen en términos de gasto, ¿verdad? Entonces, en una agenda más bien ya más amplia, al hablar de política fiscal, lo que estamos nosotros encontrando es que parte de las grandes interrogantes que tiene que tener todo Estado es, por ejemplo, en materia de gasto, la transparencia, ¿verdad? Entregar cuentas a la sociedad y decirle, esto fue lo que hicimos con los recursos. Por el otro lado, la evaluación de la calidad de ese gasto público. No se trata de gastar por gastar. El programa de transferencias condicionadas de Honduras fue uno de los primeros en América Latina en los 90, y hoy por hoy todavía no conocemos el impacto que ha tenido desde los 90 para acá, ¿verdad? Y eso no por criticarlo, sino para saber si se puede hacer de una mejor manera, dado que son recursos escasos y que tienen un espíritu y un fin que perseguir. Por el lado de los ingresos, el desafío está no solo en luchar contra la evasión y la elusión de impuestos. También necesitamos comenzar a generar en la sociedad centroamericana, y la hondureña no es la excepción, una política tributaria globalmente progresiva, que básicamente lo que quiere decir es que quien tiene más va a tener que aportar un poquito más a la construcción de lo que es de todos, y quien tiene menos va a tener que aportar, pero un poco menos, cada quien de acuerdo a sus posibilidades económicas. Y finalmente, algo que es importantísimo discutir a nivel social, no de grupos ni gremios económicos, son la serie de privilegios fiscales que hacen que sectores económicos muy pujantes de la economía centroamericana, vuelvo a decir, Honduras no es la excepción, que estos sectores económicos pujantes estén fuera de la contribución para la construcción de una sociedad distinta. Y finalmente, por el lado de la deuda, no hay que satanizar la deuda, pero sí hay que tener claro que la deuda debe manejarse de manera transparente. La deuda no debe utilizarse para pagar favores, ni para favorecer a X o Y partido o X o Y persona. La deuda es una fuente de financiamiento lógica ante grandes estrategias de crecimiento económico,
pero es básicamente para la mejora de las posibilidades de bienestar y de crecimiento económico de una sociedad. En ese sentido, la deuda no es para pagar más deuda, la deuda debería de ser para construir bienes que van a servir a la generación de hoy, pero también a las generaciones del futuro. Y por eso decíamos lo importante que es la transparencia de la deuda para saber si estamos construyendo escuelas que van a usar nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, o estamos utilizando deuda dentro de los estados centroamericanos para pagar salarios. Si eso fuera así, si estamos contrayendo deuda para asumir nuestras responsabilidades que le competen a la generación que hoy está produciendo, esa es una deuda muy mal utilizada. Hay una estrategia errónea que en realidad lo que corta es las posibilidades de desarrollo en el futuro inmediato y de mediano plazo. Yo agregaría, Jorge, que es muy importante, establecer prioridades, ¿verdad? En el siguiente sentido. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál debería de ser, y es de acuerdo a nuestra Constitución y nuestras leyes en Honduras, el objetivo de todo Estado democrático? Buscar el bienestar de las personas. Pero cuando nosotros miramos que en los últimos años ha aumentado la pobreza y que la situación en general de la población se va deteriorando, quiere decir que tenemos un Estado que no es realmente democrático. Quiere decir que no es un Estado fuerte y que si nosotros queremos hablar de una verdadera democracia, debemos de fortalecer el Estado desde el punto de vista, como lo señalaba Jonathan, de los ingresos, tener ingresos suficientes para poder atender las demandas de desarrollo, y desde el punto de vista del gasto, establecer prioridades. Porque si al final se está recogiendo ingresos para beneficiar con el gasto a sectores de altos ingresos o de medianos ingresos, o para fomentar la corrupción, entonces estamos realmente teniendo un Estado débil, un Estado antidemocrático y un Estado que realmente no cumple sus funciones con la sociedad. Y es que tampoco se puede desligar, y ustedes lo mencionaban al inicio, el aspecto, digamos, social, es decir, no es solo hablar de fríos números, cifras. ¿Qué repercusiones podría tener que se agudice una crisis económica y que el país vaya de mal en peor económicamente? ¿Cuáles podrían ser esas repercusiones sociales? Fíjese que esa es una excelente pregunta. Un destacado sociólogo centroamericano como ese de Alberto Torres Rivas, en un reciente artículo que publicó el Ente Fiscal Centroamericano de nuestro instituto, señalaba, al finalizar sus reflexiones sobre la situación en Centroamérica, señalaba cuánta pobreza puede aguantar nuestra democracia. El resultado final, si no se solucionan estos problemas, es la ingobernabilidad, porque los sectores van a salir. Ahora, desafortunadamente, la presente semana hubo un asesinato de 7 campesinos en la parte de Totonicapán, en Guatemala. En el Aguán nosotros tenemos muertos casi todos los días. Se quejan de las movilizaciones de los sectores sociales, que lo miran, hay algunas personas que solo la miran como la obstaculización de las vías de comunicación, pero no miran dónde está la fuente de los problemas. La gente no se moviliza porque quiere perder el tiempo, se moviliza porque siente afectados sus intereses y por necesidad. Entonces, estas son manifestaciones que ya las estamos viendo. La violencia en cierta parte es el descuido de nuestros jóvenes, que no tienen una opción ni a un trabajo digno, ni a una educación, ni a diversión, ni a nada. Estamos perdiendo toda una generación. Entonces, estas son las reflexiones que debemos de hacer como sociedad, porque los efectos los estamos viendo. No es que vienen a futuro. Lo que podría venir a futuro es realmente la agudización de esta situación que ya de por sí se considera inaceptable. Doctor, ¿qué podríamos decir que es el desarrollo sostenible incluyente? ¿A qué nos estaríamos refiriendo? Bueno, el desarrollo es un proceso en el que para que sea incluyente y sostenible se incluye a todas las personas de una sociedad
y tiene como objetivo ir ampliando las libertades y las capacidades de estas personas, miembros de una sociedad, para poder realizar sus derechos plenamente, ¿verdad? Lo que quiere decir es, al final, el desarrollo sostenible es plantearnos la posibilidad de que todos los ciudadanos, sin importar en dónde nacimos, nuestro sexo, nuestra religión, nuestras ideas políticas, tengamos la misma capacidad de tener un proyecto de vida pleno, escoger la forma de vida en la que queramos vivir y poder desarrollarnos sobre ella. Hoy en día, bueno, y esto a la luz del respeto por los recursos naturales, por las ideas de los demás, en un contexto que realmente es el camino más llano para una democracia plena. Hoy en día, de los 23.7 millones de centroamericanos menores de 20 años que habitan Centroamérica, la mitad de ellos no está realizando su proyecto de vida plena, ¿verdad? Y me temo que el 90% de los centroamericanos que viven en condiciones de extrema pobreza se localiza en los 4 países del norte de Centroamérica: Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos en esta parte de la región, en el CA4, tenemos enormes retos en materia de ese desarrollo pleno. Y creo que, como muy bien lo acotaba Hugo, los grandes problemas de ingobernabilidad están muy relacionados con esas desigualdades en el acceso a la educación, a la salud, a la recreación, a las oportunidades claras de poder pertenecer activamente a una sociedad. Y los políticos hondureños el próximo año tienen una prueba de fuego, pero yo diría que la mayor prueba de fuego la tienen los ciudadanos hondureños, porque son ellos los que están llamados a exigir a los políticos ideas claras sobre el desarrollo. No solo se trata de ver quién propone más bonito, quién habla mejor, quién hace mejor las fotos para sus campañas publicitarias. Los hondureños necesitan preguntarle a todos los partidos políticos cuál es el plan y qué papel juegan esos ciudadanos dentro del plan, más allá de ir a votar, porque lo más fácil sería ir a votar cada 4 o 5 años, pero lo cierto es que las sociedades, para poder desarrollarse, sí que requieren la participación activa de los ciudadanos. Espacios como este espacio, los espacios universitarios, son terrenos en donde se puede ampliar el debate y la reflexión política, para que los políticos entiendan que nuestro vínculo como ciudadanos con ellos no es en el voto, sino es en el día a día, ¿verdad? Y comenzamos a exigirles entonces metas muy claras sobre lo que están proponiendo para nuestros países. Muy bien. Para ir finalizando, ¿qué recomendación, qué consejo, qué sugerencia pudiéramos dar tanto a quienes nos gobiernan, ya como una participación final de nuestros invitados, pero también para el ciudadano, lo que decimos ciudadano común, para el hondureño que nos ve, que es el que decimos nosotros, esto es más que cifras, hay quien quizá no tiene hoy para comer, esto así es, para dar a su familia sustento. ¿Qué decirle al gobernante, ya, como les decía, una recomendación final para ir cerrando, pero también a este hondureño que está pasando por situaciones precarias? Yo creo que la mejor forma de presentarlo es que el Estado en general, los candidatos y el nuevo gobierno que va a asumir en el 2014 y todavía el que está actualmente y lo que le hace falta, la búsqueda de cerrar brechas. Sinceramente, si nosotros hiciéramos un símil a algo que nos gusta mucho, como es el fútbol, es nivelar la cancha. Actualmente es como que solo está jugando el 10 o 15% de la población el partido, porque los otros que están ahí no pueden entrar a jugar el partido porque no tienen la capacidad. ¿Y por qué no tienen la capacidad? Porque no tienen educación, porque no tienen salud, porque no tienen seguridad social. Entonces, en términos generales, es nivelar las condiciones de oportunidades que tenga la población para poder demostrar su potencialidad. ¿Cuántas historias nosotros no escuchamos de hondureños, guatemaltecos, salvadoreños que salen al exterior y se convierten en personas exitosas? Porque son personas que tienen talento. Pero si no les damos las herramientas necesarias para mostrar esto, no se van a poder desarrollar. Y esto solo lo puede hacer un gobierno que tenga claramente como objetivo principal el desarrollo del país, que tenga honestidad en el manejo de los recursos públicos y que piense que la democracia
no es, como decía Jonathan, ir a votar cada 4 años. La democracia es un proceso vivo que se tiene que cultivar cada año, cada día del año, y de esa forma pasar de una democracia representativa a una democracia participativa. Muy bien, gracias. Doctor. Bueno, yo reiterarle a los ciudadanos la importancia de la política fiscal. Querrámoslo o no, la política fiscal determina una buena parte de nuestra vida, en la medida en la que nos permite tener acceso a educación, a nutrición, a salud, a participar activamente en la vida política de la nación. Los ciudadanos necesitamos empaparnos de las ideas de política fiscal, y el actual gobierno tiene una obligación, dado el puesto que ocupa hoy, de reflexionar en materia de política fiscal, porque el destino económico y político del país hoy está en grave peligro, y la sociedad y el propio gobierno tienen que reflexionar en torno a la búsqueda de un pacto fiscal que permita allanar el camino para una política fiscal sostenible, una política fiscal no para la sobrevivencia como la actual, sino para el desarrollo. Muy bien. Gracias a nuestros invitados. Importantes consideraciones, importantes aportes los que nos han hecho. Queremos darles gracias por haber aceptado la invitación y haber estado con nosotros junto a los televidentes del canal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. A ustedes les agradecemos también el habernos acompañado y les esperamos en nuestra próxima edición. UTV presenta A Fondo.